Buenas noches. El Congreso de Nuevo León se aprestaba a elegir al gobernador interino que asumirá funciones el sábado, cuando simpatizantes de Movimiento Ciudadano y del gobernador Samuel García patearon las puertas del Congreso. Cuidado, por favor. No se vayan, no se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan. No se vayan. Presidente, ya cancele la sesión, no ve las condiciones en las que están. Puede alguien resultar herido. Lo hago responsable de cualquier cosa que le pase a la ciudadanía que viene a manifestarse. Usted es el responsable. Se le concede Quiero responsabilizar al gobernador del estado de Nuevo León. Es irresponsable lo que está haciendo. Suspéndala, ahorita la reanudamos, pero suspenda la sesión. Oye, bájate. Solicito a la Fuerza de Seguridad Pública y Fiscalía auxiliar a este Congreso en el orden de la sesión, que es muy vergonzoso a lo que ha llegado la nueva política de enviar a romper una sesión. Y todo esto para impedir o para tratar de impedir que se llevara a cabo la sesión en donde el Congreso elegiría a la persona que asumirá de manera interina el gobierno de Nuevo León a partir del primer minuto del sábado. Por cierto, antes de que se dieran estos hechos, el gobernador Samuel García insistió en que quien se debe quedar o se va a quedar en su cargo, en el cargo de gobernador, debe ser de Movimiento Ciudadano. Y dijo esto, echó esta culpa, responsabilizó así. Ha habido casos donde ya hay acuerdo y Alito o Marquito o ambos vienen a Nuevo León únicamente a reventar y se regresan a la Ciudad de México. Por eso le pido en estos días a esos 26 diputados del PRI y del PAN que no se doblen, que no dejen que desde la Ciudad de México vengan Alito o Marquito a reventar y pensemos en Nuevo León. Pensemos en lo que votó Nuevo León por 6 años y sobre todo que podamos como neoloneses resolver los temas de Nuevo León. La sesión en el Congreso continuó después de estos hechos violentos. Entró policía, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones para resguardar el lugar. Una hora después votó el Congreso y designó al señor Luis Enrique Orozco como el gobernador interino de Nuevo León. Tuvo 25 votos a favor del PAN y el PRI y 11 votos nulos de Movimiento Ciudadano. Esta noche rindió protesta ante el Congreso, va a asumir el sábado y terminará su periodo el 2 de junio, que es el tiempo que dura la licencia de Samuel García. Luis Enrique Orozco se desempeñaba como vicefiscal del Ministerio Público. Al terminar la sesión dijo que tiene una buena relación con Samuel García y que lo respeta. Mi mensaje está cifrado en la paz, en la concordia y por supuesto sé que eso habrá de reinar. Deseo, es mi mayor deseo que lo sucedido hoy en este recinto no se repita en las calles. Todo lo que se ha hecho bien por parte de este gobierno y que se reconoce habrá de ser secundado y respaldado por el titular del Ejecutivo. Pues entonces, gobernador interino Luis Enrique Orozco deberá
ya entrar en funciones, asumir el cargo el primer minuto del sábado, veremos. El gobernador Samuel García, que ayer regresó al gobierno, no ha dicho todavía nada sobre este nuevo gobernador, sobre este gobernador interino. Vaya de un gran debate y conmoción sobre las imágenes que vimos, que presentamos anoche, la agresión contra un joven guardia de seguridad ocurrida en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis en la ciudad de Puebla. Hoy sabemos que la Fiscalía de Justicia Estatal ya abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones. Hay un gran debate, hay indignación. Esto ocurrió hoy. Hay cámaras, no se preocupe, hay cámaras. Por eso las cámaras, tú ya llegaste a pegar. Sí, hay cámaras. Y a mí no me pegues, yo soy menor de edad, ¿cómo ves? No hay cámaras, no te preocupes, hay cámaras. A mí no me vuelves a pegar, cabrón. Está grabando. Condeno el clasismo, condeno la brecha elitista que separa a uno de otros por su condición social, racial, de credo, condición física o preferencias. Asimismo hago un llamado a la reflexión para madres y padres de familia. Asumamos lo que nos toca procurar y encauzar desde casa. Esta fue la reacción del gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, a la golpiza que le propinó el joven Patricio Pereira a un guardia de seguridad del residencial Lomas de Angelópolis. Pero, ¿quiénes son los padres de Patricio Pereira? Y el papá de Patricio, él es Carlos Pereira. Su padre, Carlos Pereira, estuvo presente la noche del incidente, pidiendo que levantaran la pluma para que finalmente dejaran pasar a su hijo. Pero anteriormente, Carlos Pereira ya era conocido en redes sociales. Medios locales compartieron hoy un video donde se observa al padre de Patricio discutiendo también con un guardia del fraccionamiento Lomas de Angelópolis por un hecho similar al que le ocurrió a su hijo. ¿Me pueden abrir si soy el propietario de la casa? Sierra Colorada 45 y este brother ya me ha visto muchas veces. ¡Ya personal, cabrón! ¿Puedo pagar la multa que sea? La hermana que sea y partirte tu madre. Entonces bájale de huevos. ¿Entendiste? Va. Cuando me veas en la moto, déjame entrar, cabrón. Órale. Y si me van a multar, no hay pedo. Váyanme mandando la multa. ¿Ok? Carlos Pereira también es dueño de una empresa que tiene contratos con el gobierno de Morelos. La madre de Patricio es Paola Michelle Arellano Mercenario, agente de seguros, aunque ella también se vio beneficiada por el gobierno de Morelos. De acuerdo con el Padrón Único de Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado, fue beneficiaria en 2022 del programa de financiamiento de apoyo para la adquisición de maquinaria y equipo. Hay registro de un apoyo de 50,000 pesos. Paola Michelle Arellano aparece también en un video en enero de 2022 golpeando a una mujer. En ese momento, este video se hizo viral porque Paola fue ayudada por una funcionaria del gobierno de Morelos, identificada como Paula Trade, exdirectora del Instituto de Crédito para los Trabajadores al servicio del gobierno del Estado. Por favor. Gracias, putito. No. A ver, hija de la chingada. Con Carlos no te metes. ¿Sale? Con Carlos no te metes, pendeja. No te metas con mis hijos y con Carlos, hija de tu puta madre. ¿Sale? Hoy MetLife se refirió a estos videos. Se deslindó de Paola Michelle Arellano, vendedora de seguros de esta empresa, diciendo que es una consultora independiente. Y advirtieron que este tipo de actos violentos no serán tolerados en su empresa. La Universidad de Anáhuac, donde el joven Patricio estudia la prepa, también condenó los hechos. Informó que el joven fue suspendido y advirtieron que podrían expulsarlo, pues aseguran, su reglamento considera lo sucedido como una falta grave. ¡Vente! ¡Ven, güey! No me agarres, por favor, no me agarres, nada más. No me agarres. No, nada más no me agarren. No me agarren, me sueltan. Y este puto se enfermó. ¿Te gustó tu puto putiza? Bueno, vamos a darnos un tiro. ¿Cuánta violencia? La agresión fue el lunes y el joven, el guardia agredido, se llama Jonathan Nolasco, tiene 19 años, trabaja para la empresa Vima Seguridad Privada, que hoy informó que lo está ayudando
en lo legal, en lo médico, en lo psicológico. Le fracturaron la nariz, estos golpes. Imagen Televisión Puebla habló con Jonathan Olasco, con este joven agredido. Parte de lo que narró. El residente, y quería entrar por la entrada de residentes, ¿no? En donde está la pluma. Lo que pasó fue que la pluma ya no le abría ni con su chip ni con su parking móvil. Y me dijo que la abriera. Pues yo no le puedo abrir porque no tenemos acceso a esas plumas. Entonces me empezó a agredir verbalmente, me empezó a decir que me iba a partir la madre, hijo de tu puta madre y todo, ¿no? En eso le marcó a mi supervisor, porque pues tenemos un protocolo, le marcó a mi supervisor y en eso se baja y me dice, ¿a quién estás marcando, hijo de tu puta madre? Y le digo que administración para que le haga saber las reglas que nos ponen. Y en eso agarra y me empieza me empuja de adentro de la caseta y en eso me empieza a agarrar a golpes. Me dejó de golpear porque, ¿cómo se llama? Empezó a grabar, no sé si era visita o una residente, me empezó a grabar y ahí fue cuando empezó a decir que no. Cuánta violencia, y vamos a ver en qué termina para el joven y para su familia, en qué termina esta agresión. No se pudo, la oposición se impuso en el Senado e impidió que Berta Alcalde se convirtiera en la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Un tribunal constitucional nunca debe dejarse influenciar por la temperatura de un día. La desconstitucionalización de la vida pública de México no le conviene a la nueva presidenta, sea Claudia o sea Xóchitl. En un capítulo más de Ustedes fueron peores, al defender el perfil idóneo de las 3 abogadas propuestas por Palacio Nacional para sustituir al ministro Arturo Saldívar, los senadores de Morena hablaron de la nula autonomía de la Suprema Corte de Justicia en anteriores sexenios y se hicieron recuentos de qué presidente de la República pudo nombrar más ministros. ¿Cuándo ha sido la Corte independiente de los presidentes? Nadie de aquí, de los que hoy se rasgan las vestiduras, protestó cuando Zedillo quitó a todos los ministros de la Corte, ¿verdad? En su regreso al ruedo y al redil morenista, Ricardo Monreal presumió su memoria, compartiendo a detalle una larga lista de integrantes de la Corte que antes de su designación fueron secretarios de Estado, senadores, diputados o mandatarios estatales. ¿Dónde está la parcialidad con la que actuaron? Por haber provenido de la amistad de los presidentes y de la afinidad ideológica de un partido político. Frente al banquete de argumentos 4T, la oposición añadió otro capítulo a la saga de «Pero ustedes prometieron ser mejores». Una corte sin independencia y sin autonomía nos garantiza solamente el abismo. Sí, el abismo de un poder dictatorial. Y ante los senadores que aplaudían la afinidad con el presidente y una oposición que reclamaba independencia, las aspirantes a ocupar el lugar vacío de la Sala Superior de la Corte dijeron tener cercanía presidencial sí, pero también autonomía de criterio. No deben preocuparse por ese tema de, no es independiente. Creo ser un factor constructivo y de consenso. No hay ninguna situación extraordinaria en esta propuesta. La única diferencia con el pasado, pues es el presidente que la presenta. Pero esta vez nadie cabildeó los apoyos de la siempre difícil mayoría calificada. Y aunque hubo 2 rondas de votación, a la candidata con mayores respaldos, Berta Alcalde Luján, le faltaron 8 papelitos a favor para ocupar el asiento del ministro Saldívar. No se reúne mayoría calificada para ninguna de las integrantes de la terna. Conforme lo establece el resolutivo 13º del acuerdo aprobado el 22 de noviembre pasado, comuníquese al titular del Poder Ejecutivo Federal. Y ganó la oposición. Para convertirse en nueva ministra de la Suprema Corte se necesitaban,
como decía Ivonne Melgar, 2/3 partes de los votos. Asistieron 113 senadores, es decir, se requerían 74 votos. Ahí están los resultados. Hubo una primera ronda y una segunda. Vamos a ver la segunda. Se quedó a 8 votos Berta Alcalde. Tuvo 68, una votación muy alta. De las otras dos, Lenia Batres y María Estela Ríos, pues no figuraron. Votos en contra, 40. Entonces le faltaron esos votos a Berta Alcalde. Interesante porque a la votación faltaron 6 senadores de Morena y aliados. Con ellos y quizá una ausencia de la oposición se pudo haber alcanzado el total. Por cierto, también faltaron hoy. La senadora no estuvo ahí, la senadora expriista Claudia Ruiz Massieu, ni el senador líder de Movimiento Ciudadano Dante Delgado tenían algo más importante que hacer hoy. ¿Qué sigue? El presidente López Obrador deberá mandar una nueva terna. El artículo de la Constitución que regula esto, el 96, no especifica qué plazo tiene el presidente, ni tampoco si puede repetir los nombres en la próxima terna. Claudia Sheinbaum estuvo hoy en 2 estados gobernados por el PAN, estuvo en Querétaro y en Guanajuato. En Valle de Santiago, Guanajuato, Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por Alma Alcaraz, candidata de Morena al gobierno de ese estado. Aseguró que van a sacar al PAN de Guanajuato y lanzó esta crítica. No ha habido buenos gobiernos. Han decidido asumir una posición política en vez de ayudar al pueblo de Guanajuato. Decidieron no coordinarse con el gobierno de México. Decidieron que era mejor garantizar sus intereses políticos por encima de los intereses del pueblo de Guanajuato. No hay coordinación en seguridad. Pues ¿cómo quieren que se resuelva el problema de la seguridad? Xóchitl Gálvez estuvo en Tamaulipas, un estado gobernado por Morena, tuvo una reunión en Reynosa y ahí también habló de la estrategia de seguridad. Sobre todo, tiene que ser la prioridad en materia presupuestal. Hoy se le quitó el dinero a las policías municipales, no hay manera que den resultados. Y pues en ese sentido, para mí es la prioridad número 1, seguida de salud, que es un drama lo que están viviendo aquí en Tamaulipas. Y yo no me había encontrado tantos casos de violencia como ahora que regresé a Tamaulipas. Dice Rosicela Rodríguez que los mexicanos están más preocupados por los baches que por la seguridad. Pues que venga Rosicela aquí a Reynosa, que venga a reunirse con las mujeres que hoy me reuní y todas están preocupadas por la inseguridad. Y hablando de seguridad, Omar García Harfuch se registró, el ex jefe de la Policía de la Ciudad de México, se registró como precandidato único de Morena a la primera fórmula del Senado por la Ciudad de México, es decir, será senador. Uno de los acuerdos de Morena era que el aspirante que quedara en segundo lugar o fuera sustituido sería el candidato al Senado y bueno, será senador Omar García Harfuch. También la Comisión de Procesos Electorales del PAN acordó registrar como precandidato único al Senado por Querétaro a Ricardo Anaya. Será senador también. Hoy marcharon en Chilpancingo y en Acapulco para protestar por los recientes hechos de violencia contra periodistas. Ahí estuvieron los compañeros. Anoche vimos la agresión a balazos contra 4 reporteros en Chilpancingo. De los 2 que estaban más graves, hoy sabemos que Jesús de la Cruz, del periódico Objetivo, fue dado de alta, pero su compañero Víctor Mateo, colaborador de la agencia de noticias Guerrero, sigue sedado, lo van a operar, aunque se le reporta fuera de peligro. Los periodistas se manifestaron en el ayuntamiento y en las oficinas de la delegación de la Fiscalía General de la República y bueno, la situación allá en Guerrero. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Sobre estas agresiones, Alberto Toledo de Nova, hijo del periodista Marco Antonio Toledo, fue liberado. Hoy se cumplen 9 días desde que fueron secuestrados en Taxco. De las 5 personas a las que hombres armados privaron de la libertad, solo faltaba él y anoche fue liberado. Esto fue confirmado por Artículo 19. Lo reportan, por fortuna bien,
de Salud. Y sobre la guerra en Gaza, Hamas liberó a otras 16 personas que mantenía como rehenes desde el 7 de octubre. A cambio, Israel liberó a 30 presos palestinos. Vamos a ver si el último intercambio como parte del alto al fuego en Gaza que inició el viernes, porque en unos minutos vence el plazo de esta tregua, vamos a ver a qué acuerdo llegan. En estos momentos, las dos partes continúan negociando con la mediación de Qatar y Egipto. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, está en Israel intentando mantener por más tiempo esta tregua. Hamas asegura que Israel rechazó la propuesta para extender la tregua a cambio de la liberación de 7 rehenes. Las conversaciones siguen, pero la tregua oficialmente concluye ya en un par de minutos, en un par de horas, tiempo de México. Gracias, Claudia. Ciro, no me puedo ir. Y no me puedo ir porque esta noche murió, a los 100 años, Henry Kissinger, uno de los artistas diplomáticos más relevantes de la política del siglo XX. Su labor como secretario de Estado con Richard Nixon y Gerald Ford llevó a un nuevo orden, como titula uno de sus libros, las relaciones entre Estados Unidos y el resto del mundo. Le dieron el Premio Nobel de la Paz, incluso por sacar a Estados Unidos de la guerra de Vietnam. Abrió las relaciones diplomáticas con China y redujo las tensiones con la Unión Soviética. Se le responsabiliza también porque fue un hombre de contrastes, de ser junto con la CIA el estratega de estos golpes militares en Chile. Brutales, 1973. Chile. Argentina, Ciro, 1976. Henry Kissinger, 100 años. Henry Kissinger. Gracias. Buenas noches. Gracias, Claudia. Ayer decía que había mucho optimismo por parte de los analistas de los mercados que decían que todo iba a estar muy bien. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y hoy Banco de México, como dirían los cronistas de fútbol americano, tiró el quitarrisas. Punto número 1. Dijo en la presentación de su informe trimestral que ellos creen que la inflación cerrará este año en 4.4%. Es decir, que lo que veremos el resto de este año será subir un poquito la inflación y que se alcanzará la meta del 3% no en el primer trimestre del 2025, sino hasta el segundo trimestre del 2025, es decir... ¿24 o 25? 25. O sea, todo 2024 va a haber una elevada inflación por encima del 4% y que se alcanzará el 3% dentro de año y medio prácticamente. Ese es 1. 2. 2. Dicen que la economía crecerá entre 2.1 y 3%. La estimación de la Secretaría de Hacienda... Sí. El año próximo. El 24. En el 24. Que la estimación de la Secretaría de Hacienda es que vamos a crecer 3%. Ellos dicen entre 2.1 y 3%. Para este año, ya que es bien fácil atinarle, ya cualquiera le atina, dicen que va a ser del 3.3%. Entonces, ¿qué debemos esperar? Que las tasas se van a quedar altas. Las tasas de interés. La tasa de referencia, sí. Banco de México lo que señala es que están considerando hacer algunos ajustes, no una tendencia a la baja, sino que de pronto van a bajar y se van a quedar. Ya quitaron, como lo decíamos hace unos días, el discurso de que se van a quedar muy largo plazo arriba, ahora que las van a bajar de poquito en poquito. No muy buenas noticias desde el Banco de México para la estimación. Tampoco son muy malas. Pues tampoco son muy malas. Que la inflación se mantenga tan elevada. Si tú piensas, por ejemplo... 4, no en 8, como estaba hace un año. Ok. Uno de los problemas que ha tenido la gente para salir de la pobreza es precisamente la elevada inflación. No hemos recuperado, lo decíamos ayer en los datos del Coneval, no hemos recuperado el nivel que teníamos en 2018 y apenas recuperaremos a final de este año el nivel que teníamos en el 19. La inflación es lo que más daño le hace a una economía, y por eso el Banco de México la debe mantener muy alta, muy alta la tasa de referencia. Para que no suba más. Para que no suba más. Bueno. Remátala, David. Dice el subsecretario de Economía, Alejandro Encinas, que se recibieron ofertas por $33,000 millones para el tren interoceánico. Vamos a ver cuándo se concreta. El lunes dijimos aquí con rotundidad no a la censura.
Nos referíamos a la cancelación o desaparición de la cuenta en X del expresidente Vicente Fox. Más allá de lo desatinada o las desatinadas que pudieron haber sido sus palabras, no podía tolerarse un acto de censura así. Hoy, 2 días después, alguien dijo lo mismo. No, está mal. No deben de cerrarla. Yo siempre he estado en contra de la censura. Prohibido prohibir. Y más cuando se trata de la libertad de expresión. No a la censura. Totalmente de acuerdo. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buenas noches. Ánimo.